y una iba normalmente a la base y la otra iba hacia el colector. Ahora vamos a trabajar con dos fuentes, pero en ese caso consideramos que una fuente de ellas pues se considera como fuente negativa, que es esta que tengo aquí, que es BEE. En el diagrama aparece como menos BEE, pero si recordamos, al momento de trabajar con esta fuente, simplemente aparece como menos, porque la parte positiva o el polo positivo de nuestra fuente es el que va a estar conectado a tierra. Es decir, tendríamos algo similar a esto. Esta sería la parte negativa, la parte positiva, y aquí tendríamos tierra. Entonces, de acuerdo con esto y con el sentido en el que debería de viajar la corriente, pues obviamente entonces la corriente viaja en este sentido. Primero encuentra la... No, perdón, al revés. No, sí, sí está correcto. Entonces viaja en este sentido, encontramos la parte negativa de la fuente, después la parte positiva, coincide con el sentido que tendremos que trabajar para la fuente y llegamos a tierra. Entonces, por eso es que la vamos a considerar como una fuente menos BE. Tenemos una resistencia R1, una resistencia RC2, que corresponderían a los colectores de los dos transistores, al transistor Q1 y al transistor Q2. De aquí nosotros podemos rescatar lo siguiente. Consideramos siempre que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, de acuerdo con la configuración que tenemos aquí. Va a existir una resistencia que le vamos a llamar RE, pero esa resistencia RE no va a estar conectada a un solo emisor, sino va a estar conectado a los dos emisores del transistor. ¿Qué implica que esté conectada a los dos emisores del transistor? La corriente que yo tengo aquí, justo en esta parte, no le voy a llamar RE, le voy a llamar RE1, y la corriente que tenga acá le voy a llamar IE2. Entonces tengo dos corrientes y como lo muestro aquí en el diagrama, IE1 es igual a IE2. Y de forma general le voy a llamar entonces IE a cualquiera de las dos. Yo sé de antemano que la corriente del emisor, en este caso, pues tiene que ser igual a la corriente del colector. Entonces, esta corriente que circula por esta RC1, es igual a la corriente que circula por esta RC2. Pero voy a tener una resistencia que le estoy llamando RE. Por esa resistencia RE va a circular una corriente que le voy a llamar, aquí está, IRE, corriente en la resistencia E o en la resistencia de emisor. Si el circuito se comporta, como les menciono, en una configuración en espejo y es prácticamente simétrico, quiere decir que esta RC1 pues tiene que ser igual a esta RC2. Si suponemos transistores ideales con las mismas condiciones, es decir, el mismo valor de beta, el mismo valor de voltaje base emisor, el mismo valor de voltaje colector emisor, ambos en saturación, pues esta corriente IE1 pues es igual a la corriente IE2. Y al llegar a este nodo, ¿qué va a suceder? Ambas corrientes se van a sumar, generándonos entonces esta corriente IRE. Perdón. Por lo tanto, la corriente de emisor, como lo indica en esta fórmula, la corriente del emisor es igual a la corriente IRE entre 2. O lo podemos ver de esta forma, como aparece en esta otra fórmula. IRE es igual a IE1 más IE2. Pero como dijimos que estas dos van a tomar el nombre de IE, entonces va a ser dos veces la corriente del emisor. Esto es prácticamente lo que ya había mencionado. La corriente IC1 es igual a IC2 y vamos a llamarla corriente de colector. Para que yo pueda calcular primero la corriente en la resistencia de emisor, es decir, en este punto, bueno, en este elemento o en esta rama, voy a decir que es el voltaje del emisor, es decir, el voltaje en este punto, menos el voltaje de la fuente. ¿Vale? Entre, pues obviamente el valor de la resistencia por el de ohm. ¿Sí? La corriente de colector ahora va a ser un medio de la corriente REE. ¿Por qué? Nuevamente la corriente de colector IC es igual a la corriente de emisor IE. Entonces, bajo esta situación, pues voy a considerar entonces
que IE es igual a la corriente de la resistencia E entre 2, y por lo tanto la corriente de colector es igual a la corriente de resistencia RE entre 2. Me interesa determinar el valor del voltaje en el colector, es decir, en este punto. ¿Por qué? Observamos el diagrama. El diagrama me dice que en el capacitor Q1 la señal de entrada es por la base del transistor y la señal de salida es por el colector del transistor. En el transistor 2, la señal de entrada es por la base del transistor y la salida forzosamente por el colector del transistor. Por lo tanto, me interesaría determinar el valor del voltaje en el colector. VC1 es igual a VC2, porque están en espejo, igual a el valor de VCC, que es el que tengo aquí, menos el valor de esta resistencia, del voltaje en esta resistencia. Y obviamente el voltaje en esta resistencia, pues es la corriente que circula multiplicado por el valor de resistencia, utilizando precisamente la ley de Ohm. Y esto es lo que vamos a considerar para el análisis del amplificador diferencial. Aquí vamos a estar utilizando todo lo que ya vimos anteriormente. Configuración emisor común, configuración base común, configuración emisor común, lo que mencioné de los modelos equivalentes, modelo H, modelo R, y nuevamente punto de operación del transistor. Análisis en corriente directa, análisis en corriente alterna. Entonces vamos a conjuntar prácticamente todo lo que hemos visto del transistor para poder trabajar con esta configuración de amplificador diferencial. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profesor, ninguna. Bueno, el amplificador diferencial, ¿cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vamos a hacer con ese amplificador? El amplificador diferencial, y lleva su nombre como diferencial, es debido a que vamos a trabajar como una diferencia de voltajes. Es decir, cuando hablamos de diferencia matemáticamente nos referimos a una resta. Entonces, hablamos de diferencia de voltajes, pues vamos a trabajar precisamente obteniendo el voltaje entre dos puntos y haciendo la resta como tal. Vamos a partir del hecho de lo siguiente. Yo mencioné que tenemos dos terminales de entrada 1, entrada 2 en las bases de los transistores, dos terminales de salida, salida 1 y salida 2 en los colectores, pero para poder analizar debemos de tomar en cuenta primero lo siguiente. Voy a tener dos configuraciones, una que se considera como configuración en modo común y otra que se considera configuración en modo diferencial. Vamos a considerar que el modo diferencial es cualquiera de estas dos configuraciones. ¿Por qué? El amplificador diferencial se puede manejar de la siguiente forma. Se puede considerar que la entrada se encuentra en modo común o que la entrada se encuentra en modo diferencial. Cuando hablamos de una entrada en modo común, significa que las dos entradas van a tener la misma señal. Por eso se considera como entrada en modo común. Es decir, una señal va a ser común a las dos terminales de entrada. Cuando tenemos una configuración en modo diferencial, quiere decir que las dos señales van a ser completamente diferentes y que el voltaje que vamos a obtener como resultado en la salida va a ser la diferencia de esas dos. Obviamente tenemos transistores que están amplificando, entonces vamos a amplificar la diferencia que existe entre las dos señales de entrada. Entonces aquí tenemos configuración en modo diferencial en ambas. ¿Por qué? En la primera, voy a considerar que la base del transistor 2 va conectado a tierra y la base del transistor 1 está conectada a una fuente de voltaje de tipo senoidal. Entonces,
El voltaje 1 es diferente de 0 y el voltaje 2 es igual con 0. Si yo analizo por el momento solamente el transistor 1, ¿qué va a suceder? Obviamente, si yo analizo ese elemento nada más, el transistor se está comportando como un amplificador. Vamos a observar, y de hecho lo voy a encerrar. Y olvidemos de lo que está del lado derecho, lo que está fuera del rectángulo. Es un amplificador, ¿en qué configuración? ¿Emisor común, base común o colector común? Base común, ¿no? ¿Por qué? Que la base está... Ah, no, es que bueno, la base está a tierra, pero es que está ahí la señal también. La base está a tierra. No, estamos analizando lo que está en el recuadro. Sí, es que me confundió por la señal que está ahí en medio. Entonces ahí Sería ya no sé. colector común, ¿no? Porque el colector es el que tiene, el que depende de la variación que va a tener el transistor. En colector común, ¿quién apoya que está en colector común? Eh, la configuración está en emisor común, ¿no, profesor? ¿Por qué en emisor común? La resistencia del colector está a la fuente, la base... Se parece mucho a la configuración que tenemos o que ya habíamos visto. Es Que como serían las tres entradas está en uno de paralelo fuente, ¿no? con la base. ¿Es paralelo con la base? Sí. De hecho, ahorita estamos omitiendo prácticamente todas las resistencias de punto de operación. Ahorita nada más estamos enfocándonos a un análisis en corriente alterna. Si es así, yo también diría que es en emisor común. ¿Por qué en emisor común? Porque bueno, en la resistencia del colector es donde estamos aplicando BCC, ¿no? Entonces, digamos que el voltaje tiene que salir por la resistencia del emisor. Pero ¿Alguien debe más? ser una fuente Es de voltaje negativa, ¿no? Bueno, es colector porque el emisor está en paralelo con la base, ¿no? No. A ver, vamos a analizar. De las tres configuraciones, ¿por qué le llamamos, por ejemplo, base común o colector común o emisor común? Porque precisamente esa terminal es común a las dos mallas. Acuérdense, cuando trabajamos con transistores necesitamos dos mallas de análisis, una malla de entrada y una malla de salida. Si decimos que es colector común, obviamente entonces el colector va a ser común a la malla de entrada y a la malla de salida. Si hablamos de una configuración en emisor común, el emisor ahora va a ser común a la malla de entrada y a la malla de salida. Y si hablamos de base común, entonces la base del transistor va a ser común a la malla de entrada y a la malla de salida. Ya vimos configuración de emisor común, ya vimos configuración de colector común y configuración de base común. En una configuración de base común, ¿cuál es la terminal de entrada y cuál es la terminal de salida? ¿Y qué tipo de amplificador es? ¿De voltaje, de corriente o de potencia? En base común, la entrada es por la resistencia del colector y la salida es por el emisor. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué tipo de amplificador es? ¿De corriente, de voltaje o de potencia? Según yo, en el base común es lo contrario, ¿no? El de base común tiene la entrada por el emisor y la salida por... Bueno, no, porque se conecta la fuente de voltaje al colector.
En base común, la amplificación es en frecuencia. ¿Cómo? Que en base común la amplificación es en frecuencia, ¿no? Amplificación en frecuencia. ¿Cómo amplificas la frecuencia? Si yo meto una señal de 1 Hz, ¿me da una señal de 1 kHz? O a ver, espérame. La entrada es por el emisor y la salida por el colector, ¿no? Y es un amplificador de tensión. ¿Por qué? Mm, Entonces sí estaba yo al revés. La entrada es por el emisor y la salida por el colector. Y vi que en el apunte que la impedancia de salida es muy grande, entonces al aumentar la impedancia aumenta el voltaje. La entrada es en la base, ¿no? Y la salida es en el emisor. A ver, nuevamente, no están repasando lo que ya se vio y les mencioné cuando vimos el tema. Esto lo vamos a utilizar en el amplificador diferencial. Aquí vamos a requerir, y se los acabo de mencionar al principio, todo lo que ya vimos, vamos a conjuntarlo para poder entender. Cuando tenemos una configuración en emisor común, el emisor es común a la malla de entrada y a la malla de salida. Y es la configuración que prácticamente hemos trabajado desde que vimos polarización en corriente directa. Si hablamos de realimentación del colector, si vimos dos fuentes, una fuente, divisor de voltaje, todas forzosamente fueron por emisor común, porque es la que nos conviene. Una configuración de emisor común amplifica tanto en voltaje como en corriente, es decir, es un amplificador de potencia. Desventaja, la señal de salida está desfasada a 180 grados con respecto a la señal de entrada. La señal de entrada es por la base y la señal de salida es por el colector. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una señal de entrada que está por la base del transistor y una señal de salida que está por el colector del transistor, y lo podemos ver aquí en el diagrama. La señal de entrada es esta, la señal de salida es esta. Están desfasadas 180 grados, pero estamos amplificando en potencia. Y esa es la configuración que necesitamos aquí. Si ahora yo analizo el lado derecho de mi amplificador diferencial, ahora ya no tengo una configuración en emisor común. Ahora voy a considerar que tengo una configuración en base común. La base es la común a la entrada, a la malla de entrada y a la malla de salida. Normalmente cuando tenemos una configuración en base común, la base está conectada a tierra. Ahora es un amplificador exclusivamente de voltaje, dado que la corriente del emisor, que es la terminal de entrada, tiene la misma corriente que la terminal del colector, que es la terminal de salida. ¿Por qué tenemos esa configuración? Pues resulta que cuando yo tengo un amplificador en emisor común, pues lo que voy a tener es lo siguiente. Esta señal que tengo aquí va a estar prácticamente en este otro punto. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí de base a emisor tenemos un diodo. Entonces, esta señal que tengo aquí como voltaje entrada 1, pues prácticamente la voy a tener acá. ¿Debido a qué? Pues debido a que puedo considerar que se está comportando también como una configuración en colector común, donde la señal de salida es en el emisor. Si la señal de salida es en el emisor y la señal de entrada es la base, entonces tengo un amplificador seguidor o configuración en colector común, donde lo único que estoy amplificando es la corriente.
el voltaje de entrada es prácticamente el mismo que el voltaje de salida. Y lo puedo ver aquí en la imagen. Este es el voltaje de entrada, este es el voltaje de salida, entonces la misma. Si esa señal que llega a este nodo es la que está ingresando por este transistor, pues obviamente entonces mi señal de entrada es en emisor y mi señal de salida es en colector. De lo que vimos de las diferentes configuraciones, emisor común, base común y colector común, configuración en emisor común y configuración en base común tienen la misma amplificación de voltaje. La misma fórmula que vimos en una es la misma que se utiliza en la otra. Por lo tanto, esta señal que tengo aquí tiene la misma, y la voy a dibujar en otro color. Y me la voy a encerrar nada más. Esta señal que tengo aquí, que dice voltaje de salida 2, es la misma que tengo acá, que es voltaje de salida 1. Solamente que están desfasadas 180 grados. ¿Por qué? Porque en un amplificador en base común la señal no se desfasa. Entonces, quiere decir que de esta señal de entrada 1, aunque no tenga una señal de entrada 2, voy a generar una señal amplificada 1 y una señal amplificada 2, de la misma amplitud, pero desfasada 180 grados. Si yo obtuviera o colocara, por ejemplo, un equipo de medición que puede ser mi osciloscopio, y en mi osciloscopio conecto una punta del mismo osciloscopio, canal 1, la conecto hacia acá, y obviamente su terminal negativa la conecto hacia acá, pues lo que voy a obtener es la diferencia de voltaje entre una y la otra. Como están desfasadas 180 grados, ¿qué va a suceder? Obviamente cuando tenga esta menos esta, al momento que yo haga menos el voltaje 2, pues mi señal menos B2 es esto. Prácticamente lo que voy a estar haciendo es esta señal de salida, duplicarle su amplitud. Y eso entonces voy a considerar que es una salida en modo diferencial. Si yo solamente tomo canal 1 y lo conecto a la salida 1 y la punta negra del multímetro la conecto hacia la Tierra, pues entonces tengo una salida en modo común. ¿Por qué? Porque tengo una terminal común que es mi Tierra, o que es mi referencia del osciloscopio de Tierra. Entonces ahí yo tengo canal 1 y aquí yo tendría canal 2. Entonces tengo salidas en modo común y tengo salidas en modo diferencial. Y por lo tanto, en el amplificador diferencial también tengo entradas en modo común y entradas en modo diferencial. Para este caso, lo único que estoy haciendo con este segundo circuito es cambiar la terminal de entrada. Ahora la entrada ya no la voy a tener en la entrada 2, sino ahora va a estar en la entrada 1, ahora va a estar en la base del transistor 2. Y en la base del transistor 1, pues va a estar conectada a tierra. El funcionamiento es el mismo. Entonces, aquí estamos aplicando configuración en base común, configuración en emisor común y configuración en colector común. Ya vimos la forma en que vamos a determinar las amplificaciones. De otra forma, voy a tener una configuración que se conoce como configuración en modo común. Aquí la señal de entrada, bueno, antes de esta parte, este diagrama que tengo aquí también correspondería a una configuración de entrada diferencial. ¿Por qué de entrada diferencial? Siempre que sea la señal de entrada 1 diferente a la señal de entrada 2, es diferencial. Siempre que sea el voltaje entrada 1 igual al voltaje entrada 2, es modo común. Ahora aquí ya no estoy conectando una de las dos terminales a tierra, sino las estoy considerando de la siguiente forma. La señal 1 es una señal de tipo senoidal. La señal 2 es la misma, pero desfasada 180 grados. Entonces, como son diferentes, es una entrada en modo diferencial. Para el caso de este segundo diagrama, esta señal 1 es la misma que tengo aquí en mi señal 2. Por lo tanto, voy a considerar que es una señal en modo común. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando conectamos dos señales diferentes y cuando conectamos dos señales iguales en el amplificador diferencial. Vamos con el primer caso.
Voy a considerar el mismo análisis. Primero la parte izquierda de mi amplificador, posteriormente la parte derecha de mi amplificador. Sigo teniendo una configuración en emisor común, señal de entrada por la base, señal de salida por el colector. La señal de entrada es esta, es una señal de tipo sinusoidal. La señal de salida, ahora voy a considerar que es la señal amplificada, pero desfasada 180 grados. Ahorita no le vamos a hacer caso a este 2BP que aparece aquí. Por el momento no le vamos a hacer caso. Solamente sabemos que va a estar desfasada 180 grados. Ahí está. Este lo borro también de este lado. Esta misma señal que tengo aquí, ya mencioné, la voy a tener aquí en el emisor. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que va a suceder? De este lado, también voy a considerar que existe una señal que está desfasada 180 grados. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Para que yo pueda analizar un circuito que tiene dos fuentes, necesito hacerlo por el principio de superposición. Por lo tanto, primero en el principio de superposición me dice, anula una de las fuentes. Al momento de que yo anulo una de las fuentes, entonces aquí yo tengo prácticamente tierra. Debido a esto, aquí yo obtengo esta señal, como les menciono, que está amplificada y desfasada a 180 grados. Y del otro lado ya vimos que lo que me va a generar es una señal con la misma fase y amplificada a la misma altura que esta otra señal. Y listo. Ahora voy a considerar el análisis de mi fuente 2. Entonces, como voy a considerar ahora el análisis de mi fuente 2, tomo en cuenta esta fuente, si existe como tal mi fuente, y ahora la que voy a cortocircuitar es esta. ¿Qué me va a generar? Ahora voy a dibujarlo con otro color. Esta señal, así como está en el colector del transistor 2, la voy a amplificar y va a estar desfasada con respecto a esta. Entonces, como va a estar desfasada, pues entonces es esta señal, nuevamente. Y del otro lado, en la salida 1, ¿qué me va a generar? La señal con esta fase, pero amplificada. Entonces, como tiene esta fase, pues va a ser esto. Y ahí está. Entonces, ahora sumo los efectos, es decir, sumo mi señal roja con mi señal azul. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta señal roja, si yo la sumo con la señal azul, pues me va a dar prácticamente la que tenía dibujada al principio. ¿De qué amplitud va a tener? ¿Qué amplitud va a tener? Pues 2 veces la señal de salida o 2 veces la amplificación por el voltaje de entrada. Por eso aquí aparece como 2 veces el voltaje pico, porque estoy generando esa amplitud debido al principio de superposición. Voy con el amplificador en modo común. Ahora, para el caso del amplificador en modo común, voy a hacer prácticamente el mismo análisis. Analizo por medio de superposición. ¿Qué quiere decir? Primero la fuente 2 la cortocircuito y entonces esta señal que yo tengo aquí, al momento de que la amplifico en voltaje de salida 2, ya dije, voy a tener la señal pero desfasada a 180 grados y amplificada. Y en el colector 2 o en la salida 2 tengo la misma señal con el valor de amplitud debido al factor de amplificación. Voy hacer el análisis ahora considerando mi otra fuente. Ahora la fuente 1 la cortocircuito, conservo esta fuente 2. Y al momento de que conservo la fuente 2, ¿qué es lo que va a suceder? En el colector 2, debido a la fuente que está en la base de 2, voy a tener la misma señal que tengo aquí, pero desfasada a 180 grados. Entonces es la que tengo acá. Y en el colector 1 tengo la misma señal amplificada, pero en misma fase. Entonces primero semiciclo positivo y luego semiciclo negativo. Ahora sí ya tengo los efectos por separado. Si sumo los efectos porque estoy trabajando con superposición, ¿qué es lo que voy a obtener entonces? Pues realmente va a suceder que si sumo esta línea roja con esta línea azul, pues mi resultado va a ser que se van a anular. Entonces, si yo tengo una señal o tengo un amplificador diferencial y considero las entradas en modo común, pues la señal de salida en modo diferencial prácticamente vale cero. Y eso es lo que va a suceder.
Y así es como va a funcionar. Entonces, tenemos un amplificador diferencial con entrada en modo común, un amplificador diferencial con entrada en modo diferencial, y puedo obtener salida en modo común y salida en modo diferencial. ¿De acuerdo? Y así es como vamos a estar trabajando cada uno de esos amplificadores. Ahora, lo interesante de todo esto es cómo vamos a obtener la ganancia total de los amplificadores. ¿Por qué? Porque no solamente estamos considerando que existe un emisor común, sino que hay un base común y un colector común. Entonces, para poderlo obtener, pues necesitamos hacer todo un desarrollo. Entonces, terminamos con esta presentación. Paso a otra presentación para empezar con el análisis matemático de las diferentes configuraciones, tanto en modo común como en modo diferencial, con base en lo que ya vimos. Análisis en corriente alterna de los circuitos. Y aquí es donde voy a empezar a utilizar lo que se conoce como la red de cuadripolos. Entonces, dime 2 minutos y ahorita abro la presentación. Está bien, profe. Listo, entonces vamos a ver el análisis matemático como tal. Y vamos a sustituir al transistor utilizando uno de los modelos equivalentes. Ya más o menos habíamos trabajado con los modelos equivalentes cuando determinamos los parámetros, algunos de los parámetros. Este es el modelo equivalente que vamos a trabajar considerando precisamente lo siguiente. Este B1 es primero vamos a analizar en una configuración de entrada diferencial. Si ustedes recuerdan, además déjenlo, lo coloco. Una de las configuraciones en modo diferencial, de entrada en modo diferencial, es que una de las terminales tiene una señal de entrada y la otra prácticamente es tierra, cualquiera de estas dos. Entonces, basándonos en esa, tenemos este análisis. Esta señal que tenemos aquí corresponde al voltaje de entrada en la base 1. En la base 2 tenemos un voltaje de entrada igual con 0. Esto que está en el recuadro azul corresponde al circuito equivalente del transistor. ¿Qué es lo que tenemos como circuito equivalente? Obviamente tenemos entonces
esta fuente de corriente, que es lo mismo que hemos estado manejando, y una resistencia interna. Esa resistencia interna, ¿a quién corresponde? Esa resistencia interna es la RE' que hemos estado manejando en el análisis en corriente alterna. ¿Por qué? Este punto que está aquí, dejen cambio de color. Este punto que está aquí corresponde a la base del transistor. Este corresponde al emisor y este que está aquí corresponde al colector. Entonces, observen, como vamos a hacer un análisis en corriente alterna, primero lo que tenemos que hacer es cortocircuitar las fuentes. Por lo tanto, la fuente VCC se sustituye por tierra y del colector está la resistencia RC y en lugar de ir a VCC, pues obviamente va conectada a tierra. En este punto voy a tener el voltaje 1 de salida. En este punto voy a tener el voltaje 2 de salida. Y del otro lado, entonces, aquí voy a tener el colector, aquí voy a tener el emisor y aquí la base del transistor. Si observan, entre los dos emisores está conectado el nodo donde va a estar la RE. Estamos cortocircuitando y entonces en lugar de que aparezca menos VEE, está apareciendo directamente tierra. Entonces, esta R es la R', esta fuente corresponde a la fuente de corriente y esta RC o las dos RC son las que siempre aparecen. Si yo analizo este circuito como tal, yo sé que aquí al no tener corriente, no tener fuente, pues no existe como tal una corriente que vaya en este sentido. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo tanto, la corriente que genera esta fuente, ¿por dónde va a circular? Va a circular por este punto, va a llegar a este nodo y en este nodo se va a sumar, obviamente, con la corriente que tenemos de esta fuente. ¿Por qué? Porque esta es la corriente de base y esta es la corriente de colector. ¿Y quién nos va a generar? Pues obviamente la corriente del emisor. Al llegar a este punto, pues la corriente tendrá que dividirse hacia acá y tendrá que dividirse hacia acá. Cuando llega esta corriente a este punto, aquí ya tenemos una corriente de colector. ¿Qué va a suceder? Pues esta corriente de colector tendría que sumarse, así como está el diagrama, con esta corriente emisor, y entonces lo que va a suceder es que la corriente tendría que circular forzosamente a través de esta R' para llegar hasta aquí. Eso es lo que tendría que estar sucediendo directamente con las corrientes de nuestros transistores. ¿Sí? Obviamente aquí como no tenemos una resistencia, pues la corriente tiene que cerrar el circuito hasta acá. ¿Vale? ¿Cómo podría calcular la ganancia en voltaje, o mejor dicho, el voltaje de salida que voy a tener en este punto y en este punto? Es decir, el voltaje en el colector 1 y en el colector 2. No se pueden ir restando las caídas de voltaje del transistor hasta llegar a la base. Tendríamos que establecer una primera ecuación, ¿no? Que va desde aquí, puede llegar hasta acá o puede irse hasta acá. ¿Cómo quedaría la ecuación? Es voltaje 1,1 Voltaje 1. menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje de RE. Sería la primera, ¿no? Y luego, Y la otra sería igual voltaje 1,1 menos voltaje R1 menos voltaje de R2 y ya igual a 0. igual con 0. Ahí está, a lo mejor queda un poquito más claro el diagrama. De acuerdo al diagrama que teníamos, mencioné que la corriente
es esta corriente 1, pasa por R1, llega a este nodo, y al llegar a este nodo, una parte se va a ir a RE y la otra tendría que irse a R2, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos marca el diagrama. Tengo mi fuente B1, tengo mi corriente, pasa por esta RI, que es mi resistencia interna, R', llega al nodo, se divide a RE y se divide hacia la siguiente RE, que sería la R' del transistor 2. ¿Sí? Aquí dentro de la imagen me dice RE es prácticamente igual con infinito. ¿Por qué? Obviamente, como estas resistencias R interna, RE' del transistor 1 y RE2, o mejor dicho, que diga RE' del transistor 2, son muy pequeñas. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos haciendo el análisis en corriente alterna de los transistores, eran muy pequeñas. Entonces, esta RE, que es la externa, normalmente va a ser mucho mayor. ¿Por dónde va a circular la corriente? ¿Por esta RE o por esta RI? Pues obviamente va a ir por la RI. Ah, espérenme. Según yo tenía aquí las ecuaciones. Denme 2 minutos y ahorita les presento las ecuaciones. Se va por la otra R porque la otra tiene un valor cercano a infinito, ¿verdad? Es que no alcanzo a ver muy bien el diagrama. Pues más que infinito, como les mencioné, esta RE es una resistencia muy grande comparada con las resistencias internas. Si ustedes recuerdan, las resistencias internas son muy pequeñas. Ya las teníamos, bueno, de hecho las calculamos en un análisis en corriente alterna y observamos que las resistencias eran muy pequeñas. Eran a lo mejor 20 ohms, 50 ohms, 60 ohms. Y Sí, por ejemplo, la unos resistencia 30, externa 25 más o menos. llega a ser muy grande. Entonces, al ser muy grande, prácticamente la podemos despreciar. Vamos a suponer que la resistencia interna es de 50 ohms, la interna del transistor, y que la resistencia RE, que es la externa, a lo mejor mide 3 kilo ohms, por donde tendría que irse la corriente. Pues obviamente va a buscar el lugar que tenga menos resistencia para fluir mejor. Exactamente. Entonces, por eso es que se va a ir por ahí. ¿Vale? Entonces, ahora sí, como mencionaba en la ecuación de la malla, pues tendría que ser voltaje de entrada es igual al voltaje en RI más el voltaje en esta otra RI. Como son iguales, debido a que estamos considerando que son el mismo transistor, entonces mi ecuación me quedaría de la siguiente forma. El voltaje de la base es igual a 2 veces el voltaje en R'. Nos quedaría. Y esa sería la primera ecuación que nosotros podemos establecer. El voltaje de la fuente o el de la base es igual a 2 veces el voltaje en la resistencia Rm. ¿Vale? Porque si se fijan, como están conectadas en serie, entonces nos queda un equivalente. ¿Y ese equivalente cuánto valdría? 2 veces Ri. Entonces el voltaje en esa resistencia es prácticamente la misma. ¿De acuerdo? Espérenme, estoy buscando mis formas.
tenemos aquí, estamos considerando que, y voy a anotar la fórmula que ya te había colocado, mencioné, el voltaje de la base es igual al voltaje R'1 más el voltaje R'2. ¿Vale? Esa es la primera fórmula que nosotros podemos establecer considerando que nuestra señal de corriente circula prácticamente en este sentido. Aquí existe una corriente de base 1 que va a circular por esta R interna 1 y existe una corriente de base 2 que va a circular por esta R interna 2. Por las características del circuito, obviamente entonces esta corriente de base 1 es igual a la corriente de base 2. Y eso implicaría entonces que tenemos una sola corriente que le vamos a llamar corriente de base. Aquí podemos comprobar lo siguiente, que la corriente de base del transistor 1 corresponde a la corriente de base del transistor 2. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a considerar, si yo lo desgloso, en el caso, por ejemplo, de la ley de Ohm, puedo decir que el voltaje de base es igual a la corriente de base que multiplica la R'1 más corriente de base que multiplica la R'2. Como estamos considerando que la corriente de base es la misma y obviamente por ser considerar que las resistencias internas son las mismas, entonces nos queda 2 veces la corriente de base por la RE'. Y ya no vamos a llamarle RE1 o R2. Y con esto podemos encontrar la fórmula que ya había notado anteriormente, que había dicho que el voltaje de base es igual a 2 veces el voltaje en la R', ¿sí? Que es la que ya había considerado como tal. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Alguna duda aquí? Creo que no, profe. No. No, profe. Por ahora creo que no, profe. Todo bien. De aquí podemos destacar lo siguiente. De acuerdo con la configuración que ya habíamos visto para el amplificador diferencial, que es el que tengo en este diagrama, yo había mencionado que el voltaje que tengo aquí a la entrada prácticamente se va a ver reflejado aquí, ¿sí? En esta parte. ¿Cómo lo podemos analizar matemáticamente o cómo lo podemos entender un poquito más fácil? Regresando a mi diagrama. Si yo analizo justo en este punto, ¿qué es lo que estoy generando? Pues prácticamente estaría generando un divisor de voltaje, donde tengo mi fuente, y en este punto voy a tener el emisor. Si yo quiero obtener el voltaje en el emisor, ¿a quién corresponde? Pues obviamente va a corresponder al voltaje en esta R1. ¿Y ese voltaje en ese R1 a quién corresponde? La R1 sería directo del voltaje de la fuente, ¿no? ¿Cómo? Preguntando cuál era el voltaje de R1, ¿no? Ujú. Pues vendría a ser directamente el de la fuente, ¿no? Menos el de la caída de tensión de la resistencia. Aquí prácticamente tenemos un divisor de voltaje. Como estas dos R son iguales, entonces tenderíamos a considerar que el voltaje es prácticamente la mitad. Es decir, el voltaje de esta fuente
estaremos considerando que es el voltaje que es el emisor, estaremos considerando que es prácticamente la mitad. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué en este diagrama se considera que es la misma señal que existe en este punto que en este punto? Sin el otro diagrama que tenemos es un divisor de voltaje. Porque tiene una forma similar, ¿no? Igual está cruzando por una resistencia y se está aterrizando a otra. O sea, la forma sería de igual, y como de hecho que va a ser la diferencia entre los dos voltajes. No del todo. Porque aquí parecería que fuera nada más la mitad. Aquí nos falta considerar el efecto que vamos a tener acá. Nos falta tomar en cuenta el efecto que se va a generar debido a esta fuente de corriente que existe acá. Acuérdense, aquí yo voy a tener una corriente que circula por acá, pero también le voy a sumar esta corriente que tengo acá. Pues al momento que yo sumo esta corriente, pues lo que estoy haciendo es incrementar prácticamente mi voltaje. ¿Vale? Entonces, una vez que ya analicé ese circuito, considerando solamente las corrientes que existen debido a la base, pues lo que me quedaría analizar es prácticamente un análisis para considerar el circuito en modo diferencial. Perdón, en modo común. A ver, espérenme, es que me falta un diagrama aquí. O sea, no solamente el diagrama, sino las fórmulas. Déjenme revisar la presentación original. Vale, está bien. Sí, me está faltando un diagrama.
No me está cargando la presentación, muchachos. Así la tengo y me aparecen las diapositivas, pero no me está cargando. Entonces, ¿qué procede, profe? Ahorita les digo. Vale. Listo, porque ese está, miren. Entonces le pongo aquí siguiente. Le pongo siguiente. Y aquí le pongo siguiente, pero ya no carga nada. Pero si lo doy anterior, sí. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a corregir la presentación. Y mañana continuamos. Porque la siguiente presentación que está aquí, bueno, la siguiente diapositiva, es todas las fórmulas de este análisis. Y de este análisis. Y con este obtenemos la ganancia en voltaje, donde nos dice que la ganancia en voltaje es la RC entre 2 veces la resistencia interna. De acuerdo, profe. Entonces, sí, aquí le dejamos, ¿verdad? ¿Perdón? Digo que entonces aquí le dejamos por ahí. Sí, nada más déjame concluir esta parte. Vale. Sí, vamos a hacer, les digo, no me aparecen las fórmulas y no me las está dejando cargar, pero lo interesante y de lo que tendríamos que llegar es a algo similar a esto. La ganancia en voltaje a la que tendremos que llegar es a RC entre 2 veces la RE'. Si analizamos, por ejemplo, la ganancia en voltaje de un amplificador en emisor común, nos dice que la ganancia en voltaje es RC entre R'. Es decir, el doble de lo que debemos de obtener en el caso del amplificador diferencial. Pero del análisis que ya había mencionado, en el caso del amplificador diferencial, mencioné que íbamos a tener un 2 veces el voltaje pico. Y al tener precisamente ese 2 veces el voltaje pico, pues prácticamente se va a igualar con esta ecuación, que es RC entre R'. Y nuevamente vamos a observar que los voltajes, bueno, que la ganancia va a estar en función exclusivamente de las resistencias externas y de la resistencia interna. Aquí sí vamos a considerar que no existe como tal una resistencia a carga en los análisis que estamos haciendo, a diferencia de lo que hicimos en el caso del amplificador en emisor común, base común y colector común. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejarle hasta aquí. Voy a corregir la presentación para que nos cargue realmente ya todas las fórmulas y mañana concluimos con este análisis para empezar a ver lo que serían las configuraciones básicas ya del amplificador operacional. De hecho, vamos a trabajar con lo que les había mencionado, la teoría de puertos. ¿Sale? De acuerdo, profe. Sí, profe. Listo, entonces le dejamos hasta aquí y mañana continuamos con el tema. Sí, profe. Bueno, está bien. Muchas gracias. Está bien, profe. Todo, profe. Excelente Gracias, tarde. profesor. Hasta luego. Hasta luego.